Muy buenas noches a todos los participantes. La Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya les brinda la más cordial bienvenida. Vamos a dar inicio a la presentación de la charla virtual informativa del Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil. Esta noche nos acompaña Mario Granda Rangel. Él es coordinador del diplomado. Es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y secretario académico de la Escuela de Posgrado de la misma universidad. Ha investigado la obra literaria y crítica de ensayistas peruanos y también es director de la revista virtual de literatura El Hablador. Actualmente es columnista de RPP y esta noche nos acompaña. Muchas gracias, Rosemary, y muchas gracias a todos los presentes que se encuentran esta noche, haciéndose un tiempo para escuchar la propuesta del Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil. Este es un programa que forma parte del proyecto humanístico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, una institución que siempre está interesada en promover, difundir y finalmente investigar todo lo relacionado con el campo de las letras, la historia y digamos, las reflexiones que surgen a partir del conocimiento que tenemos de ellas. Entonces, pues, voy a exponer de manera general lo que es el diplomado y también tenemos la oportunidad de tener con nosotros algunos docentes del programa que podrán explicarnos al detalle de qué tratan sus cursos y de qué tratan, digamos, los temas que desarrollarán. Antes de comenzar, también quiero explicarles cuál fue el origen de este programa. Pues el tema de la literatura infantil y juvenil es bastante conocido. Las librerías actualmente tienen una sección dedicada a los niños, a los jóvenes. Desde hace mucho tiempo existe en el Perú el Plan Lector, en el cual participan muchos de nuestros estudiantes. Y además, en muchas instituciones existen también este interés por tener a promotores de lectura, ¿no? Entonces, toda esta mirada en relación a la literatura infantil y juvenil la hemos visto nosotros como un aspecto muy importante que ahora se está pues haciendo presente en nuestra realidad, en nuestro entorno cultural, pero de alguna manera nos dimos cuenta también que todavía faltaba un acercamiento más académico, más desde la crítica literaria hacia esta literatura específica, ¿no? Y es por eso que ya hace 2 años presentamos una primera propuesta en la misma universidad. Esta tuvo mucha acogida y es así que se formó la primera promoción del diplomado. Y bueno, digo esto porque es para nosotros, ha sido para nosotros muy gratificante darnos cuenta que hay un público interesado en conocer la historia de la literatura infantil y juvenil, en conocer la teoría que nos sirve para acercarnos a estos textos tan particulares y finalmente que hay una necesidad por crear un discurso crítico respecto de ella, ¿no? Creemos que este es un aporte que va a servir mucho, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel latinoamericano. Y eso por un lado. Poco a poco vamos a ir comentando algunas cosas más sobre el programa. Primero voy a empezar a
a comentarles ya en concreto sobre esta propuesta. Muy bien, hablamos de la segunda edición del Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil 2021-2022, porque el programa comenzará en agosto y finalizará en abril del próximo año. Esta es la propuesta que ya les estaba comentando, ¿no? La idea es profundizar en el conocimiento y en la apreciación estética de la literatura para formar a personas capaces de analizar, interpretar y formular juicios críticos sobre la literatura infantil y juvenil. El público objetivo, en primera instancia, son los mismos especialistas en literatura, pero también los docentes, los ilustradores, los bibliotecarios, los antropólogos, editores, promotores de lectura y libreros. En general, hablamos de todos los interesados en las humanidades y en esta misma materia literaria que es la literatura infantil y juvenil. En cuanto a la misma característica, estructura del diplomado, pues se trata de un diplomado de posgrado. Y en esto queremos hacer, llamar la atención en el sentido de que para poder ingresar a este programa, pues es necesario tener el grado de bachiller, ¿no? Por eso es un programa de posgrado. Y bueno, lo comento porque los diplomados, digamos, se estructuran, es como la mitad de una maestría. Es por eso que tienen 24 créditos, cada crédito, y el total de estos créditos nos lleva a cumplir 384 horas, ¿no? Estamos hablando de 8 meses, ¿no? Entonces es un programa extenso y es por eso que tenemos esta gran cantidad de horas. La duración del diplomado, como les decía, comienza en agosto de este año, en las últimas semanas de agosto, el 23 de agosto, y finaliza en abril. Pero el diplomado está dividido en 4 módulos. Cada uno de los módulos, además, está dividido en 2 cursos. Entonces, son los 8 cursos divididos en 4 módulos. En cada módulo, digamos, finalizado que digamos, se recuperan las fuerzas y se comienza al siguiente módulo. Como vamos a coincidir con las fiestas de fin de año, hay un descanso, un receso entre la primera semana de diciembre aproximadamente hasta la primera semana de enero. Y a partir de enero se retoma el ritmo y terminamos en el mes de abril, más o menos a mediados. Luego, bueno, una cosa importante es que se trata de un programa a distancia. Y pues para eso necesitamos una plataforma, el aula virtual, que es un Moodle, en el que cada profesor coloca el material de lectura, los ejercicios y los espacios en los que se desarrollará la clase. ¿Cómo se desarrolla esta clase? Se desarrolla en 2 niveles, en un nivel sincrónico y otro asincrónico. El nivel sincrónico es el que corresponde a las videoconferencias, en el que el estudiante se encuentra con el profesor y bueno, se desarrolla una clase, una temática. Por lo general, estas reuniones son solo 3, ¿no? 3 reuniones, a veces más, dependiendo del curso. Hay una relación de tareas, de actividades que el estudiante debe hacer a lo largo del tiempo. Bueno, comentaba sobre el aula virtual, ¿no? Esta plataforma en la que ustedes encontrarán las actividades y las herramientas para hacer las tareas. Muchos nos preguntan sobre los textos literarios que deben leerse para la misma clase.
Y en este sentido, pues no tienen que preocuparse porque nosotros proveemos de los textos literarios y también críticos. Además, es importante mencionar que como estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ustedes tendrán acceso a las bases de datos de la universidad. Me refiero específicamente a estas bases digitales que tienen una gran cantidad de fuentes literarias y también críticas. Bueno, estos son los cursos. Y al lado izquierdo ustedes podrán ver específicamente la denominación de cada uno. Pueden ver que hay cursos de historia, ¿no? De historia, literatura infantil y juvenil 1 y 2. En estos cursos, el primer curso se revisa, digamos, la historia general, bueno, en realidad la historia moderna de la literatura infantil y juvenil entre aproximadamente el siglo XVIII y el siglo XX. Y en la historia de la literatura infantil y juvenil se aborda básicamente el siglo XX y con un acento en la tradición literaria latinoamericana. Porque si algo debemos rescatar es precisamente este acervo lingüístico, comenzando por el idioma español, pero también el contacto que hay en este cuerpo latinoamericano. Luego tenemos estos cursos que dicen Taller de Lectura y Comentario Literario 1 y 2, en los que efectivamente se lee y se comentan textos y también se empiezan a escribir algunos pequeños avances, digamos, o ejercicios de crítica que finalmente van a desembocar en el curso de escritura crítica, que es el último de todos, como pueden ver en esta relación de cursos. Finalmente hay dos cursos que están orientados a la teoría literaria, que es el que corresponde al segundo módulo, el que se llama Teorías Literarias Aplicadas a la Literatura Infantil y Juvenil, y el curso de Intermedialidad. En la mano derecha lo que he hecho es señalar cuáles son estos ejes de los cursos. Podemos hablar de tres ejes. Un eje humanístico, o relacionado con las humanidades, que son los de historia. Luego un eje de teoría, que es el segundo. Y finalmente un eje de producción crítica, que son los que corresponden al taller de lectura y comentario 1 y 2, y de escritura crítica. Entonces, así pueden también apreciar cómo es que las diferentes líneas se complementan a lo largo del programa. Bueno, Rosemary, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, este es el primer eje, que es el humanístico, y como les decía, se encarga de revisar la historia literaria de la LIG. Y aquí también hay un curso que es muy interesante, que aborda la historia de la crítica, ¿no? Pocos cursos se dedican a profundizar en esto, y significa, o lo que busca es estudiar sobre cómo es que ha sido leída la literatura a lo largo del tiempo, ¿no? Y específicamente en el Perú. Y es por eso que he colocado esta carátula de un libro muy importante en nuestra historia de la crítica literaria, que se titula Perfil y entraña del Caballero Carmelo, de Armando Zubizarreta, un libro escrito en los años 60, poco conocido, pero muy significativo, tanto por el tema de su análisis, como por tratarse de una de las primeras acercamientos críticos a una obra que todos sabemos forma parte de los clásicos de la literatura infantil y juvenil peruana. Y bueno, al respecto, tenemos de hecho con nosotros al profesor Marco Flores, que es uno de los profesores de este eje.
Él es profesor de Historia, Literatura Infantil y Juvenil, en la segunda parte. Marco, podemos escucharte. Marco es profesor del plana docente de la Universidad Antonio Ruiz Montoya y además es magíster en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Te escuchamos, Marco. ¿Qué tal? Gracias, Mario. Buenas noches con todos y con todas. Estoy contento de participar de esta charla, ¿no? Para presentar el diplomado y compartirles un poco lo que fue la experiencia de este año de Historia de la Literatura Infantil y Juvenil 2, lo que es la propuesta del curso, y contarles un poco también de la historia, ¿no? Porque de alguna manera participé en la concepción del diplomado, ¿no? Como has contado al comienzo. Y bueno, cuando pensamos en la historia de la literatura infantil y juvenil en Latinoamérica, que es el segundo curso de este eje humanístico, lo primero que tengo que decir es que contamos con la compañía, con el asesoramiento de un grupo de profesores e investigadores de la Universidad Iberoamericana de México, que es nuestra universidad par, además, ¿no? La Universidad Jesuita allá. Ellos tienen un diplomado en LIG que tiene ya más de 15 años, ¿no? Entonces, sobre todo con el apoyo de Laura Guerrero, ¿no? Que es quien lidera todo ese equipo, pensamos en el curso de historia de la LIG en Latinoamérica, ¿no? Entonces, en la propuesta lo que buscamos es que los estudiantes comprendan el proceso, ¿no? El desarrollo histórico de la literatura infantil y juvenil en Latinoamérica en la época moderna y contemporánea. Y claro, ya de una manera pedagógica, para la propuesta concreta y mostrar cómo es que digamos, la manera en que los estudiantes pueden demostrar que han llegado a esa comprensión, es que les pedimos hacer una propuesta de categorización, ¿no? El estudiante hace una categorización de las tendencias más relevantes de la LIG, ¿no? En este periodo de tiempo, ¿no? Y como tal, demuestra que ha comprendido el proceso. Sí, entonces, pues proponemos, digamos, es un curso propositivo, ¿no? No es un curso expositivo en el sentido de que las propuestas las vamos a dar nosotros y vamos a decir, estas son las tendencias de la LIG, sino que vamos a dar las herramientas para que cada estudiante haga su propia propuesta luego de conocer cierta información, ¿no? Entonces, para eso lo primero que tenemos es un corpus de textos de la LIG bastante amplio, ¿no? Estaban revisándolo hace un momento y realmente yo creo que llega casi a, no sé, a unas 80, 90 obras literarias de la LIG, ¿no? En este periodo. Y hemos podido conseguir versiones digitales de una buena parte de ellas, yo creo que entre 50 y 60 de ellas las tenemos en una biblioteca digital para los estudiantes, ¿no? Obviamente no las vamos a leer todas, ¿no? De ninguna manera en el curso, pero creo que lo ideal, ¿no? En este tiempo de, de pandemia es poder poner a disposición de los estudiantes la mayor cantidad de información posible, ¿no? Y bueno, evaluando y revisando ese corpus, ¿no? También damos unas propuestas para que los estudiantes conozcan las corrientes artísticas y literarias, ¿no? Más apropiadas para estudiar ese corpus, ¿no? Que las voy a mencionar en un ratito, un par de ejemplos nada más. Y con esa información, ¿no? Con el acceso a las obras y con el acceso a estos textos críticos, ¿no? Estos textos teóricos, ya cada estudiante puede hacer su propia propuesta, ¿no? De criterios o de categorías que permitan ver las tendencias más relevantes en la LIG en Latinoamérica, probablemente en los últimos 150 años, ¿no? En promedio. Entonces ese es el camino que proponemos, ¿no?
y creo yo de una manera además que combina la tradición con las tendencias más contemporáneas, ¿no?, de la LIG. Por ejemplo, partimos siempre de la revisión de la literatura maravillosa, de la tradición oral, ¿no? Y luego vamos entrando un poco a corrientes literarias como el neorromanticismo o el neorrealismo, y las vamos poniendo en diálogo, digamos, con el desarrollo de estas corrientes también en Europa, en Norteamérica, ¿no? Cómo han ido dialogando, ¿no?, desde este lado del mundo. Revisamos también, o sea, proponemos de todo un poco, ¿no?, un poco de algunos géneros y subgéneros literarios reconfigurados por la LIG, ¿no?, la fantasía, el terror, la ciencia ficción, ¿no?, que suelen tener bastante acogida, ¿no?, entre los lectores. Y terminamos, digamos, el eje central del curso es la propuesta teórica de la neosubversión, ¿no? La propuesta precisamente desarrollada por Laura Guerrero, ¿no?, que les comentaba desde México. Es una propuesta muy sólida, muy interesante, que combina distintos criterios, no solo criterios de tiempo, sino criterios también teóricos y críticos, muy, muy interesante, ¿no? Y por suerte este año, para cerrar el curso, tuvimos también una breve revisión de tendencias ultracontemporáneas, digámoslo así, ¿no?, hablando un poco de lo que es la transmedialidad, el hipertexto, la cultura de la convergencia, la cultura participativa, ¿no?, cómo se está dando todo esto en la LIG, ¿no?, hacia dónde vamos en ese sentido. Y partiendo, bueno, eso es como que lo más reciente, ¿no?, lo más actual, pero partimos además de una interesante revisión de la relación de la LIG con el cómic, por ejemplo, ¿no? Ahí contamos con el apoyo también de algún docente invitado, ¿no? Y fue muy interesante la actividad que se propuso, lo que pudieron revisar los estudiantes y la pequeña propuesta que hicieron como parte de su ensayo, porque al final del curso se les pide que estas propuestas de tendencias en la LIG las plasmen en un ensayo académico. Entonces, creo que tenemos un poco de la tradición que creo que en general conocemos, ¿no?, y en la cual podemos profundizar, pero también tenemos las tendencias más actuales, ¿no?, un poco las perspectivas de a dónde camina la LIG, ¿no?, y qué caminos o tendencias va a tomar y cómo se relaciona con otras realidades artísticas también de gran acogida, como el cómic, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada más para cerrar, pues creo que tuvimos una excelente experiencia este año. El curso se llevó a cabo entre enero y febrero. Creo que el haber podido poner esta biblioteca virtual, ¿no? Tenemos dos bibliotecas, digamos, la biblioteca de los textos literarios que les acabo de comentar, y la biblioteca de los textos críticos, ¿no?, los que leemos y los que ponemos a disposición. También es una amplia cantidad de textos, ¿no?, que además queda para los estudiantes, queda para sus labores, para sus propuestas, ya sea que trabajen en construyendo planes lectores o organizando bibliotecas, planificando actividades de lectura, mediando lecturas, ¿no? En general, o para sus propias investigaciones académicas. Creo que es importante poner toda esa información a disposición de los participantes del curso, ¿sí? Y bueno, esa es la propuesta, Mario. Por aquí me quedo para comentar o aclarar cualquier duda que surja. Gracias, Marco, por esa extensa explicación de tu curso. Creo que está claro la gran cantidad de temas y de títulos que se tocan, y también de todas las perspectivas que se desarrollan en él. Entonces, esta es la parte del eje humanístico. Vamos ahora a la parte del eje teórico, a cargo del profesor Alex Morillo, magíster en literatura
peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Alex, te escuchamos. Gracias, Mario, por la presentación. Agradecerte también por la invitación y, por supuesto, a todos los que estamos conectados y estamos interesados en este particular universo de la LIG, ¿no? Comentarle a los amigos que nos están escuchando que, en efecto, esta es la segunda versión del diplomado. Y este eje, el eje de la teoría, desde luego es fundamental, ¿no? Fundamental porque responde también a la naturaleza del diplomado. Ya bien lo dijo Mario en su momento. Este diplomado se está enmarcando en un programa de posgrado. Y como todo programa de posgrado, por supuesto, apunta a una especialización rigurosa, sostenida, actualizada de sus estudiantes, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ese objetivo, la teorización definitivamente es una cuestión decisiva para que nuestros estudiantes, que nosotros vemos desde el inicio como investigadores, ¿cierto?, puedan tener todo el respaldo conceptual necesario que les permita identificar un tema de investigación interesante en torno a la literatura infantil y juvenil, y no solo identificarlo, sino además, ¿por qué no?, problematizarlo, ¿no? Siendo conscientes de que definitivamente tenemos estudiantes de diferente formación. Por ejemplo, en mi caso, me encargo del curso llamado Teorías Literarias Aplicadas a la Literatura Infantil y Juvenil, ¿no? Definitivamente, el panorama de la teorización literaria es muy amplio y se ha diversificado enormemente. Lo que hemos hecho en este curso, la manera en cómo lo hemos diseñado, apunta en verdad a un criterio bastante selectivo de algunas lecturas y algunas referencias teóricas que creemos pueden ser funcionales a la hora de proponer una reflexión, como hemos dicho, rigurosa, aguda, lúcida y sobre todo original, ¿no? Dentro de los estudios literarios, ¿verdad? El nombre del curso es muy estratégico, ¿cierto? No se habla o no hablamos de teorías literarias, teorías de la literatura infantil y juvenil. Hablamos de las teorías literarias aplicadas a la literatura infantil y juvenil. ¿Y por qué esta particular manera de redactar la denominación? Porque, en efecto, creo que antes de afrontar directamente o analizar acaso un texto literario infantil o juvenil, acaso vale la pena preguntarse por algunas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, y esto lo hacemos en el curso, ¿qué entendemos por la naturaleza literaria de un texto, ¿no? ¿Qué entendemos por su literariedad? La literariedad, en efecto, es un concepto interesante, ¿no? Vale decir, la cualidad de lo literario. ¿Qué le da? ¿Qué rasgos son los llamados a ser identificados cuando nosotros definimos o asumimos un texto como literario, ¿verdad? Y esto es muy importante conceptualmente hablando, porque hay toda una discusión en torno al carácter ficcional de los textos literarios infantiles y juveniles. Incluso hay una discusión en cuanto a, yo diría, hasta su subestimación, ¿no? A veces hay ciertos prejuicios en torno a que el texto literario infantil y juvenil no puede tocar ciertos temas, o aparentemente debería aparecer en un lenguaje muy sencillo, o es que toca ligeramente ciertas cuestiones a ciertos motivos, o la configuración de sus personajes tiene que ser muy sencillas. Son ideas que progresivamente se están desmitificando, pero para hacer esa desmitificación, o en todo caso para discutirlas, es muy importante partir de la reflexión de ciertos conceptos que creemos sustanciales, ¿no? Hablábamos de la literariedad, pero ¿por qué no hablar acaso de la ficción misma? O sea, cuando hablamos de literatura tenemos que sentarnos a discutir
cómo asumimos el carácter ficcional de ese texto. Y en ese sentido nosotros otorgamos en el curso una serie de lecturas que plantean conceptualizar y plantear ciertas ideas en torno a ese carácter ficcional, ¿no? Y como parte del diplomado y asumiendo la discusión de la ficción literaria, sostenemos la necesidad de entender un texto literario o a una ficción literaria a partir de su organicidad, ¿verdad? Vale decir, estimulamos en los estudiantes que tengan una mirada integral del objeto literario, que supere un enfoque estrictamente solo temático o meramente biografista, sino que en verdad ponga en valor todos los recursos o los elementos estéticos que dan vida a esa ficción literaria, ¿no? Pero además digamos, desarrollar estos conceptos desde una perspectiva teórica. Lo que también buscamos es que se ponga en el centro de la discusión, de la reflexión del estudiante, otras nociones como, por ejemplo, y esto es decisivo, ¿no? Dentro de una reflexión teórica, el perfil que tiene el receptor de literatura, ¿no? Hay toda una tendencia de teorización en torno a la recepción literaria, pero vale la pena tomar algunas referencias teóricas de esa tendencia para pensar o repensar acaso cuál es el perfil particular de un lector de literatura infantil y juvenil. ¿Hay un solo perfil de lector literario infantil y juvenil? ¿Qué tipo de demandas, qué tipo de intervenciones, qué tipo de experiencias le deparan a este lector infantil y juvenil? ¿Cierto? Esto desde luego se puede mapear, se puede discutir desde una reflexión teórica, ¿no? Yo parto, por ejemplo, siempre en ese sentido de una idea sustancial, ¿no? Pensar al autor literario y al lector literario como agentes ficcionales, ambos, ¿no? Vale decir, rescatar en la figura del lector a un agente que también aporta la ficción, que también es determinante en el sentido de la ficción que está leyendo, ¿correcto? Conceptualizar la manera en cómo interviene o participa el lector es fundamental cuando hablamos de esta particular comunidad LIC, me parece, ¿no? Y en ese sentido se dejan algunas lecturas. Como les digo, la selección de textos teóricos es muy estratégica, ¿no? Por ejemplo, también como parte del curso discutimos ciertos géneros que, por ejemplo, y lo sabemos, y probablemente estén conectados muchos docentes o muchos mediadores de lectura, hay un lugar para reflexionar sobre, teóricamente, desde la visión teórica, en torno a los géneros literarios, y cómo estos han sido decisivos en la idea convencional o general que tenemos en torno a la literatura, pero sobre todo en torno a la literatura infantil y juvenil. Por ejemplo, la poesía y el teatro, ¿no? Dedicamos algunas lecturas teóricas para pensar el carácter ficcional de lo poético y de lo dramático, de lo teatral o de lo escénico, ¿por qué no? ¿Cierto? Y lo hacemos porque sabemos, por ejemplo, y esta es una cuestión difundida, lo sabemos, que en los planes lectores que son tan difundidos y que están tan establecidos dentro del contexto de formación escolar, el lugar que ocupa la poesía y el teatro es mínimo, ¿no? Hay una presencia importante de lo narrativo, ¿cierto? Pero bueno, más allá de los factores que determinen esa desproporción, me parece importante reposicionar, ¿por qué no?, estos géneros y ponerlos en valor y elevarlos a una discusión teórica, definitivamente, ¿no? La cuestión del género literario es parte de la discusión teórica y lo pensamos siempre imaginando el contexto de la literatura infantil y juvenil y en particular el peruano. Si en algo insistimos dentro del diplomado es que, si bien es cierto, podemos plantear nociones, vamos a llamarlas así, mucho más consensuadas, universales, en torno a lo que asumimos como literatura, ficción, literatura infantil o juvenil. Creo que el diplomado es una muy buena oportunidad también
para posicionarnos como lectores, como mediadores y como investigadores en una tradición de fondo, que es la tradición literaria peruana, por ejemplo, y latinoamericana, claro está, ¿no? En este curso de teoría, yo invito a los estudiantes porque tienen que presentar un trabajo final apuntando de que más adelante se les va a demandar en el diplomado producir críticamente, ¿verdad? Entonces, el curso de teoría no solamente es un curso meramente de lectura. Estamos convencidos de que un estudiante de un curso de teoría no tiene que ser solo un lector pasivo de teorías y de conceptos, sino que estimulamos en él un ejercicio de selección de conceptos para que construya su particular repertorio conceptual, ¿cierto? Teórico, y con esos conceptos que él coge, que él se apropia, él pueda construir una particular perspectiva analítica, ¿cierto? Y tomando en cuenta eso, promovemos, por ejemplo, en curso como teoría, que escojan como un objeto de estudio un texto literario peruano que tranquilamente puede ser recibido, recepcionado y difundido en la comunidad LIG, ¿no? Hay una comunidad, una tradición de literatura infantil y juvenil peruana importante, ¿cierto? Hay nombres que seguramente son bastante difundidos en nuestra tradición, como Francisco Izquierdo Ríos, Marisa Valle Tejeda, César Vega, Carlota Carvalho, en fin. Pero hay una tradición literaria peruana muy amplia y muy diversa, y cabe la necesidad de repensar esa tradición literaria para ver qué otros autores de esa tradición tranquilamente pueden ser reorientados hacia esa comunidad LIG que cada vez es más amplia, es más diversa y más generosa en ese sentido, ¿no? Entonces, siguiendo o reafirmando lo que decía al inicio, pues la idea es plantear un esquema conceptual muy particular, por ejemplo, lo lúdico también, ¿no? La concepción de lo lúdico es una cuestión que particularmente me interesa mucho trabajar, porque usualmente es la primera impresión que cualquier lector de literatura infantil y juvenil tiene, ¿no? Un texto literario infantil y juvenil es lúdico, y usualmente asumimos por ese carácter lúdico lo experimental. Pero hay una serie de revisiones conceptuales y teóricas en torno a lo lúdico y su relación con lo estético, y su relación con lo literario, que vale la pena revisar, para no quedarnos en una percepción superficial de lo lúdico, y tener más argumentos para asociarlo con la experiencia de lo artístico y en particular de lo artístico literario, ¿no? Bueno, a grandes rasgos son algunos de los puntos, algunos de los asuntos que nosotros proponemos en el curso, y aunque pueda sonar ciertamente paradójico, al menos así lo planteamos en el curso, el abordaje de la teorización es eminentemente práctico, ¿no? Como les digo, no nos conformamos con una lectura pasiva, ni mucho menos memorística de los conceptos, sino conceptos que son expuestos, inmediatamente buscamos que el estudiante eh, construya su particular repertorio conceptual, vaya eligiendo los conceptos y los aplique. Esa es la idea, ¿no? Que también el estudiante no solo sea un lector de teoría, sino se anime al gesto de la teorización, vale decir, al gesto de relacionar conceptos, de mirarlos críticamente y por supuesto de darles un alcance diferente, tomando como objeto de estudio nuestra rica tradición literaria infantil y juvenil. Bueno, por lo pronto es eso, lo que quería comentarlos. Otra vez, muchas gracias por la atención y espero que se animen a inscribirse en el diplomado. Muchas gracias, Alex. Creo que, bueno, está más que explicada la sección de la parte teórica. En el chat hemos tenido también algunas preguntas relacionadas con este tema. Por ejemplo, si es que es necesario tener alguna preparación especial en el ámbito teórico. Y en realidad no. Lo que, como ha dicho el profesor Alex, este es un curso de aplicación, ¿no? En el que, por un lado, se van a
conocer algunos conceptos e inmediatamente se van a poner en práctica, digámoslo así, en relación a algunos textos literarios. Entonces, por supuesto que va a haber una descripción, una exposición de los conceptos, pero la idea es utilizar estos conceptos como formas para abordar, ¿no? estos materiales. Y también hubo otra pregunta relacionada con la parte de la imagen, ¿no? Y yo quería también extenderme un poco aquí, en tanto que la literatura infantil y juvenil no la podemos ver solamente desde la dimensión literaria, sino también de la misma imagen. Y este es un campo muy interesante porque de hecho refleja el carácter interdisciplinario de los estudios de literatura infantil y juvenil, ¿no? La ilustración pues forma un componente importantísimo en este concepto, y este es un aspecto que se desarrolla en el curso de intermedialidad, ¿no? Este concepto de intermedialidad es relativamente reciente y hace referencia a la relación, digamos, así como en la literatura existe el concepto de intertextualidad, en el concepto de intermedialidad lo que hace es, por ejemplo, referir esta relación que hay entre texto e imagen, ¿no? Y no solo imagen, sino diferentes soportes que existen actualmente. Los, 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 las producciones de literatura infantil y juvenil muchas veces dialogan, están diseñados para dialogar en estos distintos niveles, sobre todo no solamente por el gran desarrollo de la industria mediática en el siglo XX y XXI, sino también por el momento en que nos encontramos, en que toda nuestras distintas intercambios artísticos, literarios, educativos, pasan por la interfaz, ¿no? Por la pantalla digital. Entonces, este es el campo o el curso en el que se desarrolla este tema, pero también se desarrolla en los otros, en el sentido de que sabemos que el estudiante tiene que profundizar en estos elementos de la imagen para poder hacer una crítica lo más completa posible. Bueno, también hay otras preguntas y de repente me estoy adelantando a la última parte, pero creo que son propicias para lo que estamos haciendo. Hay otra pregunta que dice: quisiera saber si como parte de la bibliografía del diplomado se están contemplando los libros álbum. Efectivamente, justamente lo que estaba mencionando, el libro álbum es capital, ¿no? Y en ese sentido se habla de varios autores que, y este es un fenómeno también importante de tomarlo en cuenta, autores que son ilustradores, ¿no? Que es diferente a este concepto tradicional que tenemos de escritor en el ámbito de la crítica literaria. Son escritores e ilustradores. Entonces, estos libros álbum también son muy importantes. Bueno, estamos un poco con la hora y pasamos a la última diapositiva. Rosemary, por favor. Sí. Ah, disculpen, faltaba un eje más. Está bien. Uno de los ejes más importantes, de hecho es el remate del programa, es el eje de producción escrita, que como les dije, está compuesto por estos 3 cursos, que es el de taller de lectura y comentario literario 1 y 2, donde lo que se busca es ampliar las diferentes fuentes literarias de la LIG que existen, ¿no? Conociendo diferentes formatos, diferentes propuestas literarias, y son cursos además que van de la mano con los cursos de historia de la literatura infantil y juvenil. Digamos que
cuando tienen el módulo de historia, también tienen el curso de taller de lectura y comentario literario, de manera que se van complementando. Y el último curso que dice escritura crítica es el que de alguna manera sintetiza lo que se ha visto a lo largo de todo el diplomado, y se ponen en práctica algunos distintos géneros de la crítica literaria, comenzando por el más conocido, que es la reseña literaria, y pasando a otros ya que utilizan complejos como conceptos como el ensayo o como la nota crítica. Entonces, es un espacio muy interesante para hablar de la crítica literaria, de la LIG, que de hecho todavía está comenzando en nuestro país. Bien, entonces quiero finalizar ahora sí con los docentes que forman el equipo del programa, de profesores que son provienen de la crítica literaria y de los estudios literarios, pero también del ámbito de la edición. Tenemos al doctor Raúl Burneo, a la profesora Sandra Pinasco, a Marco Flores, ya lo han conocido, a la profesora Jessica Rodríguez, que tiene una amplia trayectoria como editora y también como escritora. Y a propósito, quiero de hecho invitarlos a este viernes. Hay una charla en la que va precisamente a participar Jessica. La charla se llama Entre la literatura, el arte y la educación, cómo elegir un libro de literatura infantil y juvenil. La charla va a ser a las 5:30, porque por razones deportivas, a las 7 tal vez el público estará mirando más que todo un partido de fútbol. Entonces, la publicidad inicial decía 7 de la noche, pero se ha corrido a las 5:30. Ese es un pequeño paréntesis. El profesor Alex Sanchante, Alex Morillo, que lo conocen, y bueno, quienes habla, también forma parte de este equipo. Y bueno, aprovecho para saludar a Marco y a Alex por el Día de Maestro, y también a todos los maestros que se encuentran aquí escuchando esta propuesta. Bueno, de esa manera terminamos, y espero que les haya gustado. Cualquier pregunta que tengan, por favor, la pueden hacer a través del chat o ahora en estas intervenciones. Rosemary. Gracias, profesor Mario. Entonces, ahora voy a explicar muy brevemente el tema administrativo. Como tú ya lo has mencionado, uno de los requisitos más importantes para ingresar a nuestro diplomado es poseer el grado académico de bachiller universitario. Ustedes nos deben enviar, además del tema de completar la inscripción en línea, ustedes nos deben enviar la copia certificada de su grado académico de bachiller, certificada por la Universidad de Procedencia, o una copia legalizada por notario público. Los otros requisitos son muy sencillos. Se vinculan a enviar una copia simple del documento nacional de identidad, del carnet de extranjería o pasaporte, un currículum vitae simple y una fotografía digital actualizada. Toda esta información se envía en línea a través de un correo electrónico que es carlos.garay@uarm.pe, y pueden postular hasta el martes 3 de agosto. Al día siguiente nosotros publicaremos los resultados de quienes nos van a acompañar en el diplomado. La evaluación consiste precisamente en revisar la documentación que ustedes nos han enviado. No hay ningún tipo de entrevista o evaluación adicional. El jueves 5 de agosto publicamos los resultados, y el pago de la primera cuota se puede realizar el lunes 9 o el martes 10. Y el inicio de clases es el 23 de agosto. Con respecto a la modalidad, como ya lo ha recordado el profesor Granda, es un diplomado completamente a distancia. Es un ciclo único de 8 meses.
Así que no hay ningún problema. Si ustedes, digamos, no residen en Lima, no habría ningún inconveniente porque el diplomado será íntegramente pues a distancia. Son 24 créditos y la inversión económica es de 4.500 soles. Ustedes pueden realizar un pronto pago y obtener el 5% de descuento, con lo cual el costo del diplomado es 4.275 soles. Pero también pueden pagar por cuotas. Serían 9 cuotas, cada una por el valor de 500 soles. Eso sería todo. El derecho de admisión es 50 soles y el derecho de obtención del diploma de posgrado es 300 soles. Hasta aquí el tema administrativo. Ahora procedo a compartir pues las consultas que nos han dejado en el chat con mucho gusto para poder también ampliar la información. Un tema que comentó también el profesor Mario y nos gustaría pues que se lo compartamos a todo el público es con respecto a que si se requiere o es obligatoria tener una formación teórica previa. Entonces, profesor, le pido que usted pueda ampliar este punto para que quede claro, porque muchas veces se piensa que el diplomado es solo, por ejemplo, para quienes han estudiado literatura o para profesores con la especialidad de literatura. Y esto no es así exactamente. Por favor, coméntenos. Sí, ¿qué tal? De hecho, estos son temas, como comentamos al comienzo, que pertenecen a la rama de las humanidades, ¿no? Y tal vez la gracia de las humanidades, la versatilidad, ¿no? Está precisamente en poder relacionar muchas disciplinas. Y de repente, claro, nosotros, de repente el programa en primera instancia, bueno, eso es inevitable, pues está dirigido a un ámbito específico, pero en realidad todos los cursos en realidad están abiertos a diferentes perspectivas y de hecho sería muy interesante tener con nosotros estos aportes, porque desde la antropología, desde la medicina, una pregunta en el chat, y desde la ciencia, ¿no? Se puede abordar no la literatura infantil y juvenil, sino la niñez, ¿no? Porque de hecho este es un concepto y es un tema que surge continuamente, ¿no? El niño en la sociedad, el niño en la historia, por ejemplo, el niño en los medios de comunicación. Entonces, son ámbitos de gran interés que desde la perspectiva literaria, de hecho desde el conocimiento humanístico, llamémoslo así, nos permite tener muchas otras entradas que incluso nosotros como docentes, para nosotros como docentes sería muy interesante también conocer, ¿no? Entonces, en ese sentido no es que haya no es que ese sea un requisito que limite el ingreso al programa. Más bien, yo diría es un atractivo más, ¿no? para el programa. Así es. Y algo que caracteriza mucho a los programas de posgrado de la RUIS es que precisamente, digamos, recibe estudiantes de muchas especialidades. Tenemos diplomados en los cuales puedes encontrar ingenieros estudiando temas de historia porque son muy vinculados con aquellos temas, es de su interés. Así que definitivamente algo que se ha confirmado en nuestras propuestas educativas es que la diversidad realmente enriquece pues, los contenidos que se desarrollan en los cursos. Hay una pregunta muy puntual respecto al horario del diplomado. No sé si nos podrías compartir los horarios de los cursos para que las personas puedan tener una idea más cercana de cuánto es el tiempo que tendrían que destinar para cursar
el diplomado con nosotros. Sí. Digamos que cada curso dura 7 semanas, ¿no? Y en esas 7 semanas, como les comentaba, hay actividades sincrónicas y asincrónicas, ¿no? Las sincrónicas son las videoconferencias, y estas videoconferencias son solo 3. 3 que se realizan, por ejemplo, cada martes, ¿no? O 3 martes de esas 7 semanas. Y como cada curso siempre está acompañado de otro curso, porque es un módulo de 2 cursos, mientras que ustedes reciben el día martes la clase entre 7 y 9 de la noche, o 6 y 8 de la noche, el día jueves ustedes están recibiendo la videoconferencia del otro docente. Entonces, digamos que se intercalan. Entonces, los horarios están, de hecho, ya en la página web de la universidad. Ustedes, Rosemary, creo que en la última diapositiva está Vamos a ver. Sí, en esta página, en este enlace, que, bueno, también se los podemos hacer llegar a sus correos. Ahora justo lo compartimos en el chat para que puedan acceder directamente a la página del diplomado específico. Ahora lo ponemos por el chat, sí. Ahí ustedes encontrarán una sección que dice cronograma, y allí aparecen las fechas de inicio y fin de cada curso, y también el horario. Entonces pueden desde ahora saber en qué día y en qué hora serán estas 3 videoconferencias por curso. Entonces no se trata de un horario fijo todos los días o cada semana, sino que se trata de 3 conferencias por cada curso, porque el resto de actividades son asincrónicas. Porque el diseño de este curso es un diseño para, bueno, la mayoría de nosotros tenemos labores que hacer, tenemos responsabilidades. Entonces la idea es que el estudiante pueda flexibilizar sus propios tiempos y responder al mismo tiempo a lo que pide el curso. Así es, perfecto. Si alguno tuviera alguna otra consulta con respecto a los horarios, pueden escribirnos por el chat, no tenemos ningún problema en absolver las consultas. Tenemos otra inquietud aquí, nos preguntan si en el enfoque del diplomado se ha contemplado brindar herramientas conceptuales sobre la estética, la imagen y algún otro recurso artístico, ¿no? Que siempre están presentes en la LIG contemporánea. Sí, efectivamente, como señalaba, en el curso de intermedialidad es en el que se aborda la relación de la literatura con otros soportes digamos, de la historia, ¿no? Y es así que se trabajan algunos conceptos relacionados con la imagen que refiere al texto y el texto que refiere a la imagen, porque el texto también utiliza imágenes, ¿no? Por ejemplo, la descripción es la presencia de la imagen en el texto, ¿no? Y de la misma manera también la imagen se reenvía al texto, ¿no? Y reinterpreta el texto. Entonces, estos elementos son trabajados en este curso, que es el de intermedialidad. Pero también la imagen es abordada en los otros cursos, desde el primero hasta el último, porque precisamente lo que queremos es que digamos, el estudioso de la literatura infantil y juvenil pueda tener esta mirada pues, más abarcadora, ¿no? Tanto de lo textual como de la ilustración. ¿Qué es exactamente el proyecto final o el proyecto que ellos deben entregar? Si es un proyecto por curso, es un proyecto al término del diplomado. Por favor, explíquenos un poco más al respecto. Sí, hay, cada curso tiene
distintas estrategias didácticas. En algunos, por ejemplo, se utiliza el foro, ¿no? El foro de discusión, en el cual después de una lectura los estudiantes deben complementar con perspectivas propias aquello que han leído. Otros cursos efectivamente solicitan el desarrollo de un trabajo que luego es reescrito y vuelto a presentar, ¿no? También existe el glosario, ¿no? Es otra de las herramientas del aula virtual donde los estudiantes buscan algunas definiciones y las completan. En realidad, tratamos de que sea una combinación entre tareas continuas y luego tareas más específicas, pero siempre tratamos de equilibrar la carga, digamos, académica, porque son 2 cursos simultáneos. Entonces buscamos que, por ejemplo, las tareas de un docente no coincidan con la semana en que la pide el otro docente, para que todos puedan distribuir sus horas. También por ahí leí una pregunta sobre si había un trabajo final, ¿no? Y en realidad no lo hay, ¿no? O sea, no es que pidamos un proyecto final, resumen de todos, no, sino que son, digamos, diferentes avances. Efectivamente que cada estudiante puede ir desarrollando su propia línea de interés, ¿no? Y de repente remitirse solamente a ese tipo de textos literarios, hay completa libertad. Y también había otra pregunta sobre si es que la universidad ofrecía espacios para publicar. Y de hecho, bueno, no los tenemos todavía, pero sí estamos en contacto con muchas, digamos, amistades o estamos vinculados con otras instituciones que tienen espacios, ¿no? Y de hecho lo que hacemos es también hacer de nuestro programa un punto de encuentro, ¿no? Digamos que constantemente hay, no constantemente, pero eh, hay convocatorias para publicar en revistas de la literatura infantil y juvenil. Y también, de hecho, hay muchas iniciativas, no solamente de publicaciones en físico, sino también a través de los mismos medios virtuales, ¿no? Hay blogs, hay también los booktubers, ¿no? Y hay muchas otras nuevas maneras en que se puede difundir y participar de la literatura infantil y juvenil. Perfecto, entonces ya resolvimos esas consultas. Tenemos otras inquietudes respecto a las sesiones sincrónicas. Por ejemplo, si un participante no puede participar en sesión sincrónica, ¿esto afectaría, por ejemplo, su evaluación? ¿O no se da ese caso? O sea, podría ver luego las grabaciones, porque todas las sesiones se graban y se suben al aula virtual, que fue otra de las consultas que aquí nos dejaron por el chat. Efectivamente. De hecho, partimos de principio que se trata de un diplomado a distancia, ¿no? Y eso ya implica que somos muy conscientes de las diferentes eh, maneras en que se puede organizar el día, ¿no? Y si el estudiante cumple con ingresar al aula virtual, con desarrollar las tareas en las fechas que se solicita, no tenemos ningún problema en que si es que por alguna razón laboral no se puede asistir de manera en tiempo real, porque efectivamente, como ya señaló Rosemary, todas las videoconferencias están siempre grabadas, ¿no? En ese sentido, aprovecho también la pregunta para, bueno, sí es importante de alguna manera estar familiarizados con, bueno, con todas las plataformas y de repente aspectos técnicos de, de, de las computadoras. Bueno, ya con tanto tiempo en esta situación, creo que todos somos ya expertos de alguna manera, pero siempre es importante decirlo porque
la medida en que tengamos pues un equipo, ¿no? Que nos responda, que tenga buena conexión, es algo clave, ¿no? Es algo clave porque en algún momento todos hemos sido estudiantes y cuando tenemos estas dificultades, ya no hacemos las preguntas, ya un poco que nos quedamos un poco al margen y lo que buscamos es que siempre haya participación y diálogo. Así es. Aprovecho para comentar que como Universidad Ruiz de Montoya, siempre al inicio de un diplomado, nosotros brindamos una charla en la cual informamos acerca del funcionamiento de la plataforma, desde cómo ingresar, a través de qué enlace, cómo se utiliza la plataforma de Microsoft Teams, cómo se van a compartir las tareas, cómo pueden acceder a todos los contenidos, a las lecturas. Pues no se preocupen porque en ese sentido sabemos que si bien ya nos hemos adaptado al uso de estas tecnologías, la plataforma puede ser algo distinto para ustedes. Así que no se preocupen porque se les explica todo el detalle. En ese sentido no hay problema y ustedes siempre van a poder acceder, digamos, inmediatamente a la videoconferencia para que no se retrasen en sus lecturas, van a tener acceso a los PDFs de los textos, a los chats también, a los foros. Así que en ese sentido, la plataforma está pensada exclusivamente para, como lo dijo el profesor, para esta educación a distancia, ¿no? Que es un diplomado íntegramente pues, virtual, así que todas las herramientas precisamente están diseñadas para facilitar el aprendizaje en estos entornos. Vamos a ver si aquí nos han dejado alguna otra consulta. Con respecto al cronograma de pagos y la información sobre los horarios, no se preocupen porque les haremos llegar esta información al correo electrónico. Y si ustedes tienen alguna consulta después de que reciban el correo, no se preocupen porque hemos dejado los datos de nuestro asesor comercial, de Diego Tapia. Él con mucho gusto se comunica con ustedes y les explica el detalle pues, que no hubiera quedado claro. Eso es con respecto a los temas administrativos. No sé si tenemos alguna consulta final del público participante, si no con esto cerraríamos pues esta muy interesante sesión en la que hemos comprendido que los textos de literatura infantil y juvenil pues en realidad no están siendo valorados, son subestimados en nuestro entorno. Entonces les invitamos a ser parte de esta comunidad que va a revalorar, a conocer mucho más la literatura infantil y juvenil. Como lo comentaron los profesores, es tiempo de poner en valor estos textos. Sabemos que existen muchas iniciativas de bibliotecas en distritos, de círculos de lectura, así que les invitamos a ser parte de esta comunidad, que es como nosotros le llamamos a los grupos de aprendizaje dentro de cada programa. Estamos gustosos de haber presentado este diplomado esta noche. Por favor, les pedimos que cualquier consulta se comuniquen con Diego Tapia. Acabamos de colocar sus datos. Y si no hubiera alguna otra consulta ni comentario del profesor Granda, damos por concluida esta charla informativa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los profesores Alex Morillo y Marco Flores, quienes también nos acompañaron esta noche. Buenas noches. Muchas gracias, Rosemary. Muchas gracias a todos, al profesor Alex y al profesor Marco. Y bueno... Bueno, hay un aspecto aquí muy importante, ¿no? Feliz día a todos los maestros y maestras del Perú, que estamos seguros que esta noche también nos han acompañado. Queremos agradecer por la labor que ustedes realizan, porque no hay nada más importante que la educación para las nuevas generaciones y para forjar un mejor futuro. Buenas noches. Buenas noches.